Saludos a todos y sean bienvenidos. Una vez estudiadas las características morfofuncionales del esqueleto axil, estamos en condiciones de completar la caracterización de la parte pasiva del sistema osteomioarticular con el estudio del esqueleto apendicular. Contenidos serán capaces de explicar el origen y desarrollo del esqueleto apendicular y las características morfofuncionales macroscópicas de sus huesos y articulaciones, destacando las particularidades de la pelvis y pie óseo, conjuntamente con la anatomía radiológica y de superficie. El origen y desarrollo del esqueleto apendicular tiene sus primeras expresiones con la aparición de los esbozos de los miembros superiores al término de la cuarta semana, como evaginaciones en la pared ventrolateral del cuerpo. Cada evaginación o yema de los miembros presenta un núcleo central formado por mesénquima derivado de la hoja somática del mesodermo lateral y está cubierta por una capa de ectodermo. Su crecimiento es regulado a lo largo de los ejes próximo-distal, antero-posterior y dorso-ventral. En el borde distal de los esbozos, el ectodermo está engrosado y forma la cresta ectodérmica apical. Esta cresta tiene influencia inductora sobre el mesénquima adyacente, que inicia su crecimiento y desarrollo en sentido próximo-distal. La inducción de la cresta ectodérmica apical sobre el mesénquima permite que en la zona adyacente a ella se mantenga una población de células no diferenciadas en rápida proliferación, conocida como zona de progreso, la que se encarga del crecimiento distal del miembro. Las células de mesénquima más alejadas de la zona de progreso y de las influencias inductivas de la cresta comienzan a diferenciarse en cartílagos, los que por osificación endocondral formarán los huesos de los miembros. Hacia la sexta semana pueden apreciarse moldes de cartílago hialino. Las articulaciones se forman a partir del mesénquima interzonal, situado entre las condensaciones cartilaginosas cuando se detiene la condrogénesis. La osificación de los huesos de los miembros comienza a finales del periodo embrionario, como pueden observar en la imagen de un corte a nivel del miembro inferior de un embrión de 8 semanas. Hacia la 12ª semana se encuentran centros de osificación primarios en la diáfisis de todos los huesos largos de las mismas. Al nacimiento, la mayor parte de los huesos tienen las epífisis cartilaginosas y poco después desarrollan centros de osificación, manteniéndose temporalmente una placa cartilaginosa entre los centros de osificación diafisario y epifisario, el cartílago metaepifisario, que garantiza el crecimiento en longitud del hueso. En embriones de la sexta semana, la porción terminal de los esbozos se aplana y forma las placas de las manos y de los pies, y se separan del segmento proximal por una constricción circular, sitio de desarrollo de la articulación del carpo y del tarso. Más tarde, una segunda constricción divide la porción proximal en 2 segmentos, correspondiéndose con la articulación del codo y la rodilla. La diferenciación de las manos y de los pies ocurre cuando por apoptosis la cresta ectodérmica apical es fragmentada en 5 partes, que inducen la formación de 5 segmentos cartilaginosos en el mesénquima, los rayos digitales, de donde se formarán los dedos. Transitoriamente,
existen escotaduras con una membrana de mesénquima entre los rayos, la membrana interdigital, que desaparece por apoptosis, permitiendo que en la 8ª semana los dedos estén separados. El desarrollo de los miembros superiores e inferiores es similar. Sin embargo, existen dos diferencias características. La primera es que los inferiores aparecen 2 días después que los superiores. Y la segunda, que la rotación que experimentan ambos ocurre en direcciones opuestas. El miembro superior gira 90 grados lateralmente, por lo que los pulgares se ubican en este sentido, mientras que el inferior gira 90 grados en sentido medial, quedando el primer dedo del pie en posición medial. Los defectos de los miembros se asocian con frecuencia a otros defectos congénitos y son muy variados. La amelia es la falta total de uno o más miembros. La meromelia es la ausencia de parte de un miembro. Si bien estos defectos son poco frecuentes y por lo general de carácter hereditario, también pueden ser causados por agentes teratógenos, donde el más conocido es la talidomida. La mano y el pie hendidos son defectos poco frecuentes, donde faltan uno o más dedos centrales y los existentes se fusionan total o parcialmente. Como consecuencia, la mano o el pie se dividen en 2 partes que se oponen entre sí, como las pinzas de una langosta. La presencia de dedos supernumerarios o polidactilia es un defecto frecuente, que puede heredarse como rasgo dominante. Generalmente es bilateral y puede presentarse en manos y pies. Con frecuencia, el dedo adicional no está formado por completo y carecen de un desarrollo muscular adecuado. Otro defecto es la sindactilia, en la que hay fusión de uno o más dedos de las manos o de los pies. La sindactilia cutánea es el defecto más frecuente de los miembros y es consecuencia de la falta de apoptosis en la membrana interdigital. En algunos casos, hay fusión de los huesos a consecuencia de que no se forma la escotadura entre los rayos digitales. El resto de los defectos de los miembros deben ser estudiados siguiendo las orientaciones del CD. Seguidamente, abordaremos las características morfofuncionales de los huesos de los miembros superiores. El cinturón del miembro consta de 2 huesos, la clavícula y la escápula, de clasificación diferente, pero que tienen en común su ligereza en correspondencia con las funciones que realizan. La parte libre está formada por los huesos húmero, radio, ulna y los huesos de la mano. A continuación, orientaremos el estudio de los huesos del cinturón, comenzando por la clavícula. La clavícula es un hueso par, situado en la parte anterosuperior del tórax, a ambos lados del esternón, articulado por sus extremos al esternón y a la escápula, manteniendo la articulación humeral en una posición lateral, condicionando una mayor libertad de movimientos al miembro superior. La clavícula es un hueso largo en el que se distinguen un cuerpo y 2 extremos, medial o external y lateral o acromial. El cuerpo está encorvado de tal forma que su porción medial es convexa hacia adelante y la parte lateral lo es hacia atrás.
La extremidad medial engrosada recibe el nombre de extremidad external. Posee una cara articular en silla de montar para articularse con el esternón. El extremo lateral o extremidad acromial presenta una cara articular plana, lugar de articulación con el proceso acromial de la escápula. En la cara inferior hay una eminencia, el tubérculo conoideo, sitio de inserción de ligamentos que fijan la clavícula con la escápula. La escápula está situada sobre las costillas, en la parte posterior del tórax. Es un hueso plano, de forma triangular, en el que se distinguen dos caras, anterior y posterior, separadas por tres bordes que forman tres ángulos entre sí. Los tres bordes se denominan superior, lateral y medial, y los tres ángulos lateral, inferior y superior. La cara anterior o costal, dirigida a las costillas, está excavada profundamente constituyendo la fosa subescapular, sitio de inserción del músculo de igual nombre. En la cara posterior existe una eminencia alargada, la espina de la escápula, que divide a la misma en dos fosas de dimensiones desiguales. Una por encima de la espina, la fosa supraespinosa, y otra por debajo, la fosa infraespinosa. La espina de la escápula se continúa por su extremo lateral con un proceso voluminoso, el acromio, en el que se distingue una cara articular de forma oval para su articulación con la clavícula. En el borde superior se encuentran la incisura escapular y el proceso coracoideo. El ángulo lateral está engrosado y tiene una cavidad articular poco profunda, la cavidad glenoidea, inmediatamente por debajo de la cual encontramos un estrechamiento o cuello. Por encima y por debajo de la cavidad glenoidea existen dos eminencias llamadas tuberosidades supraglenoidea e infraglenoidea, lugares de inserción de los músculos bíceps y tríceps braquiales respectivamente. Hasta aquí los huesos del cinturón. A continuación orientaremos el estudio de los huesos de la parte libre, comenzando por la región del brazo. El húmero es un hueso largo, por lo que presenta un cuerpo y dos extremos o epífisis, proximal y distal. Su epífisis proximal está provista de una superficie articular redondeada, la cabeza del húmero, que se articula con la cavidad glenoidea de la escápula. Esta cabeza queda aislada del resto del hueso por un surco estrecho, el cuello anatómico. Inmediatamente después del cuello anatómico se encuentran dos tuberosidades para inserciones musculares, los tubérculos mayor y menor. Del tubérculo mayor parte hacia abajo la cresta del tubérculo mayor y del menor la cresta del tubérculo menor. Entre ambas crestas se extiende el surco intertubercular. En la cara anterior de su epífisis distal se encuentran dos superficies articulares para los huesos del antebrazo. Medialmente se localiza la tróclea y lateral a esta una esfera pequeña, la cabecita humeral. Por encima de ambas se encuentran sendas fositas, la coronoidea y la radial. En la parte lateral del cuerpo, aproximadamente en su mitad,
se localiza una rugosidad, la tuberosidad deltoidea, lugar de inserción del músculo deltoides. Su epífisis distal, ancha y algo encorvada, presenta los cóndilos del húmero, los que terminan a los lados en dos eminencias rugosas, los epicóndilos medial y lateral. El epicóndilo medial, por su superficie posterior, presenta el surco del nervio ulnar. Lateralmente a este surco se encuentra la fosa olecraneana. La ulna o cúbito está situado medialmente en la parte libre del miembro superior, en la región del antebrazo. Es un hueso largo, por lo que se distinguen en él un cuerpo y dos epífisis. La epífisis proximal, más voluminosa, presenta dos procesos, uno posterior, más grueso, el olecranon, y otro anterior, más pequeño, el coronoideo. Entre ambos se encuentra la incisura troclear. Lateralmente al proceso coronoideo se localiza la incisura radial, lugar de articulación con la cabeza del radio. Desde el proceso coronoideo se extiende hacia abajo la tuberosidad ulnar, sitio de inserción del músculo braquial. La epífisis distal tiene un pequeño abultamiento aproximadamente esférico, con una superficie articular inferior denominado cabeza de la ulna, de la que parte por su lado medial el proceso estiloideo. La cabeza tiene a su alrededor una circunferencia articular para su articulación con el radio. El radio se encuentra situado en la región lateral del antebrazo. Es un hueso largo, por lo que al igual que la ulna, presenta un cuerpo y dos epífisis. La epífisis proximal tiene forma cilíndrica. La cabeza del radio con una cara articular superior cóncava para la articulación con la cabecita humeral y otra circunferencial para su articulación con la incisura radial de la ulna. Por debajo de la cabeza hay un estrechamiento, el cuello del radio, e inmediatamente por debajo de este, en la parte anteromedial, se encuentra la tuberosidad del radio. A diferencia de la ulna, el radio presenta su epífisis distal más engrosada, donde se destaca el proceso estiloideo lateral, medialmente al cual se observa la incisura ulnar. El esqueleto de la mano está constituido por los huesos del carpo, del metacarpo y las falanges. El carpo está compuesto por 8 huesos cortos dispuestos en 2 filas, una proximal formada por los huesos escafoides, semilunar, triquetro o piramidal y pisiforme, y otra distal que consta de los huesos trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. En ambos casos deberán precisar a través del estudio independiente la localización de cada uno de ellos en el carpo. El metacarpo está compuesto por 5 huesos largos pequeños, que se enumeran del 1 al 5, del pulgar al meñique. Los huesos de los dedos se denominan falanges y se clasifican también como huesos largos pequeños. Cada dedo tiene 3 falanges, proximal, media y distal, con excepción del pulgar que tiene 2. Hasta aquí el estudio de los huesos que forman el esqueleto del miembro superior. A continuación, orientaremos el estudio de las principales articulaciones. El miembro superior se une al tronco por medio de su cinturón. La articulación externo-clavicular constituye la única unión directa del cinturón al tronco. Esta
es una articulación en silla de montar, con pocos ligamentos de refuerzo, lo que contribuye a la mayor libertad de movimientos del miembro superior. Entre los dos huesos del cinturón se establece una unión sinovial por medio de la articulación acromioclavicular. Sin embargo, la auténtica unión entre ambos componentes óseos de esta estructura lo constituye el potente ligamento córacoclavicular, extendido, como su nombre indica, entre el proceso coracoideo de la escápula y la cara inferior de la clavícula. En su estudio independiente, deben tratar de explicar el porqué de la estructura ligera de estos dos huesos y de la unión poco firme del cinturón al tronco. Entre las principales articulaciones del miembro superior encontramos la escápulo-humeral o humeral, la del codo y la radiocarpiana. El resto de las articulaciones tienen menor complejidad y deberán estudiarlas según las orientaciones del CD de la asignatura. La articulación escápulo-humeral es sinovial y esferoidal. Se establece entre las caras articulares de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula, las que se encuentran recubiertas de cartílago hialino. Alrededor de la cavidad glenoidea se encuentra un anillo fibrocartilaginoso, el labro glenoidal, que aumenta la extensión y profundidad de la cavidad sin disminuir la movilidad de la articulación. Además, sirve para amortiguar los golpes y sacudidas durante los movimientos de la cabeza humeral. Como medios de fijación, solo tiene la cápsula articular y el ligamento córaco-humeral, lo que le permite mayor libertad de movimientos, pero a la vez son mayores las posibilidades de luxaciones. Esta articulación se mueve en tres ejes, realizando los movimientos correspondientes a cada uno de ellos, realizando además los movimientos de circunducción por la combinación de los tres ejes. En su estudio independiente deberán precisar en la clasificación de esta articulación, teniendo en cuenta el número de caras, la forma de las superficies articulares, la presencia o no de fibrocartílago intraarticular y el número de ejes. La articulación del codo se clasifica como una articulación compuesta, debido a que en ella participan tres huesos, el húmero, el radio y la ulna, por lo que se forman tres articulaciones, la articulación húmero-radial, la húmero-ulnar y la radio-ulnar proximal. Esta última funciona conjuntamente con la articulación radio-ulnar distal, constituyendo una articulación combinada. Estas tres articulaciones están dentro de una misma cápsula articular. En la articulación radiohumeral, las caras articulares son la cabecita humeral y la cara articular superior de la cabeza del radio, formando una articulación esferoidal. En la húmero-ulnar participa la tróclea del húmero y la incisura troclear de la ulna, articulación troclear, y en la radio-ulnar proximal participan la circunferencia articular de la cabeza del radio y la incisura radial de la ulna, formando una articulación trocoidea. La cápsula articular, junto a los ligamentos colaterales ulnar y radial y el ligamento anular del radio, constituyen los medios de fijación de esta articulación. Aun cuando cada articulación se mueve sobre ejes diferentes, la articulación húmero-radial, a pesar de ser esferoidal,
tiene limitados sus movimientos. Precisen en su estudio independiente a qué se debe esto. Los movimientos de la articulación del codo son de flexión y extensión sobre el eje transversal y movimientos de rotación medial y lateral sobre el eje vertical, también nombrados pronación y supinación respectivamente. A través del estudio independiente deberán precisar la clasificación de esta articulación según el número y la forma de las caras articulares y según el número de ejes de movimiento. A continuación, orientaremos el estudio de la articulación radiocarpiana. En la formación de la articulación radiocarpiana participan la extremidad distal del radio y los huesos de la fila proximal del carpo, que forman una superficie articular única de forma elíptica, con excepción del hueso pisiforme. La misma se clasifica como una articulación elipsoidal, compuesta y diaxil, con un refuerzo ligamentoso localizado hacia los extremos de los ejes de movimiento, como veremos a continuación. Para reforzar la cápsula, se extienden por su lado radial y ulnar los ligamentos colaterales radiocarpiano y ulnocarpiano, así como por sus caras palmar y dorsal los ligamentos radiocarpianos palmar y dorsal. Precisen en su estudio independiente qué importancia tiene que la mano presente este potente aparato ligamentoso. Esta articulación realiza movimientos de flexión y extensión sobre el eje frontal y movimientos de aducción y abducción sobre el eje sagital. En el esqueleto de la mano existen múltiples articulaciones cuyas características morfofuncionales deberán precisar a través del estudio independiente según su denominación, clasificación general y ejes de movimientos, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. A continuación, orientaremos el estudio de las características morfofuncionales del esqueleto del miembro inferior. El esqueleto de los miembros inferiores consta de dos porciones, los huesos del cinturón y los de la parte libre. El cinturón está formado por el hueso coxal, que es plano y resultado de la fusión de tres huesos, el ilium, el isquio y el pubis, que permanecen unidos por un cartílago hialino hasta la etapa de adulto joven. La parte libre la integran los huesos fémur, tibia, fíbula, patela y los huesos del pie. El hueso coxal presenta dos caras, una interna que se muestra en la imagen y otra externa. Cuatro bordes, superior, inferior, anterior y posterior, y cuatro ángulos, antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. En la cara interna se destacan la fosa ilíaca, la cara auricular, la línea arqueada y el agujero obturador, entre otros. En la cara externa se observa el ala del ilium y el acetábulo, donde se encuentra la fosa acetabular para su articulación con la cabeza del fémur. En el borde superior presenta la cresta ilíaca, la cual coincide en sus extremos con las espinas ilíacas antero superior y póstero superior. Es importante que precisen a través del estudio independiente otras características morfofuncionales del coxal y se pregunten a qué se deben las diferencias que se aprecian en este cinturón con respecto al del miembro superior. El fémur es un hueso largo situado en la región del muslo. En él se distinguen un cuerpo y dos epífisis. En la epífisis proximal podemos observar una cabeza articular esférica, la que presenta en su centro una depresión rugosa, la fosita femoral. La cabeza se une al resto del hueso mediante el cuello. En el lugar de paso de este a la diáfisis se encuentran dos eminencias, denominadas trocánteres, mayor y menor. Ambos trocánteres se unen entre sí
por detrás mediante la cresta intertrocantérica y por delante por la línea intertrocantérica. En la epífisis distal se observan dos cóndilos, medial y lateral, entre los que se encuentra una cara articular lisa denominada cara patelar, la cual se aplica a la cara posterior de la patela. El cuerpo del fémur tiene forma de un prisma triangular, en el que las caras anterior y lateral son lisas, mientras que en la posterior se encuentra la línea áspera, lugar de inserción de músculos, que presenta dos labios, uno lateral y otro medial. Estos labios se separan hacia abajo en dos ramas divergentes, delimitando en la cara posterior del fémur un espacio triangular, la cara poplitea. En la cara posterior, entre ambos cóndilos, se localiza la fosa intercondilar. Las superficies laterales presentan tuberosidades rugosas, llamadas epicóndilos medial y lateral. La patela o rótula es un hueso corto, sesamoideo, incluido en el espesor del tendón del músculo cuádriceps femoral, situado en la parte anterior de la articulación de la rodilla. En ella se distingue una base orientada hacia arriba y un ápice o vértice hacia abajo. Su cara anterior es rugosa, mientras que la posterior está revestida de cartílago articular y hace contacto con la cara patelar del fémur. El esqueleto de la pierna está formado por dos huesos largos, la tibia, situada medialmente, y la fíbula o peroné lateralmente. Ambos presentan un cuerpo y dos epífisis. En la epífisis proximal de la tibia se observan dos cóndilos, medial y lateral. En la cara superior de ambos cóndilos hay dos caras articulares ligeramente cóncavas para su articulación con el fémur. En el borde anterior se encuentra una prominencia rugosa, la tuberosidad de la tibia, para la inserción del músculo cuádriceps femoral. En la porción posterior y lateral del cóndilo lateral se encuentra la cara articular fibular. La epífisis distal se continúa en su lado medial en un proceso, el maleolo medial, en cuya cara lateral se encuentra la cara articular maleolar. La superficie inferior de la epífisis distal presenta la cara articular inferior, donde se une con la tróclea del talo. En su estudio independiente observarán que entre las caras articulares superiores de los cóndilos existen accidentes anatómicos de importancia funcional, los que deben precisar. La fíbula es un hueso largo, muy delgado, debido a que no soporta peso. Al igual que la tibia, presenta un cuerpo y dos epífisis. Se une por ambos extremos a la tibia. Su extremidad distal la constituye el maleolo lateral, que junto con el maleolo medial de la tibia participa en la articulación talocrural. El esqueleto del pie está formado por los huesos del tarso, el metatarso y las falanges. El tarso está constituido por 7 huesos cortos, que de un modo semejante a los huesos del carpo se disponen en dos filas, una posterior o proximal y otra anterior o distal. El metatarso consta de 5 huesos largos pequeños que se nombran según su posición desde el dedo grueso al pequeño, del 1 al 5. El esqueleto de los dedos tiene una constitución similar a los dedos de las manos. En su estudio independiente deben precisar qué huesos constituyen cada una de las filas del tarso. Hasta aquí el estudio de los huesos del miembro inferior. A continuación orientaremos sus principales articulaciones. El cinturón del miembro inferior establece con el tronco una unión muy firme, la que está constituida por dos articulaciones, una sinovial
de amplia superficie articular plana que se establece entre las caras articulares auriculares del sacro y los coxales, y una fibrosa constituida por uno de los ligamentos más potentes del organismo, el ligamento sacroilíaco. La solidez de esta unión es muy importante para evitar que el sacro se deslice por la acción del peso que transmite a los coxales la columna vertebral. Entre las principales articulaciones del miembro inferior encontramos la coxofemoral, la de la rodilla y la talocrural. En la articulación coxofemoral participa la cavidad acetabular del coxal y la cabeza del fémur, las que se encuentran cubiertas de cartílago hialino. Por el borde del acetábulo se extiende un anillo fibrocartilaginoso que hace más profunda la cavidad articular, el labro acetabular. Los medios de fijación de esta articulación son la cápsula articular y los ligamentos intraarticulares y extraarticulares. Entre los ligamentos intraarticulares merece destacarse por su importancia el redondo o de la cabeza femoral. Entre los ligamentos extraarticulares están el iliofemoral, el pubofemoral, el isquiofemoral y la zona orbicular. Esta articulación se mueve en 3 ejes, realizando además los movimientos de circunducción por la combinación de los mismos. Todos los movimientos de esta articulación son más limitados que los de la escápulo humeral, debido a necesidades funcionales de mantener la estabilidad del cuerpo tanto en posición estática como durante la marcha. En su estudio independiente deben precisar qué características morfológicas de esta articulación garantizan esta condición, además de los movimientos en cada uno de los ejes, así como la clasificación general de esta articulación. Recuerden profundizar en el estudio del resto de las articulaciones siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La articulación de la rodilla es compuesta, pues en ella participan las superficies articulares del fémur, la tibia y la patela. Por parte del fémur, los cóndilos se articulan con las caras articulares superiores de la tibia. Esta unión se completa con la presencia entre ambos huesos de 2 cartílagos intraarticulares, los meniscos medial y lateral, y el contacto de la cara patelar del fémur con la cara posterior de la patela. La articulación de la rodilla se encuentra reforzada por ligamentos intraarticulares y extraarticulares. Entre los primeros merecen destacarse los ligamentos cruzados anterior y posterior, por su importancia en el mantenimiento de la estabilidad de esta articulación, mientras que entre los extraarticulares están los ligamentos colaterales tibial y fibular, popliteo arqueado, popliteo oblicuo y el ligamento patelar. Esta articulación se mueve en 2 ejes de movimientos, frontal y vertical. A través del estudio independiente deberán precisar los movimientos de esta articulación y clasificarla siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La articulación talocrural está constituida por las caras articulares de las extremidades inferiores de la tibia y la fíbula, y las caras superior, lateral y medial de la tróclea del talo o astrágalo. Se encuentra rodeada por la cápsula articular y reforzada por los ligamentos medial o deltoideo y lateral con sus 3 fascículos. Se mueve en el eje frontal con movimientos de flexión dorsal o extensión y flexión plantar. Durante el estudio independiente, clasifícala siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El pie está constituido y funciona como una bóveda elástica y movible. En su estructura se distinguen 5 arcos longitudinales y 1 transversal.
Los arcos longitudinales se inician en un punto, la tuberosidad del calcáneo, extendiéndose radialmente hacia adelante con la convexidad dirigida hacia arriba, en correspondencia con los 5 radios del pie, hasta la base de los metatarsianos. Por eso, en la composición de cada arco longitudinal participa un solo metatarsiano. El más largo y alto de estos arcos es el segundo. Los arcos longitudinales, uniéndose en sus segmentos anteriores en forma de parábola, componen el arco transversal. Estos arcos se encuentran reforzados por ligamentos y tendones de los músculos plantares. Al debilitarse el aparato de refuerzo, algunos de los arcos longitudinales se borran, la bóveda desciende y el pie se aplana, haciéndose patológico. Si por el contrario el debilitamiento es por parte del arco transversal, entonces se produce el metatarso caído. En la anatomía de superficie de los miembros superiores e inferiores es posible localizar y palpar múltiples relieves que se corresponden con características óseas y o articulares del esqueleto de los mismos y que resultan de utilidad en la práctica médica, tales como la clavícula, los epicóndilos, los procesos estiloideos, la cresta ilíaca, la tuberosidad de la tibia y los maleolos, entre otros, por lo que deben, en su estudio independiente, precisar cada uno de ellos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El esqueleto apendicular es localización frecuente de múltiples afecciones que van desde un esguince o una luxación hasta una fractura que puede ser simple o complicada, para los cuales siempre se requerirá de conocimientos morfofuncionales precisos. La luxación de la articulación escápulo-humeral es muy frecuente y obedece a sus características morfofuncionales. En su estudio independiente deben profundizar en el por qué ocurre esto. Especial importancia tiene la anatomía radiológica, que nos permite corroborar lo que al examen físico hemos encontrado. Es necesario además que durante su estudio independiente precisen en aquellos aspectos que pueden identificar en radiografías simples de las articulaciones humeral, del codo, la mano, la coxofemoral, la rodilla y el pie, entre otras, y que son objeto de la práctica docente. Hasta aquí lo relativo al esqueleto apendicular. A continuación orientaremos el estudio de la pelvis en su conjunto. Los dos coxales se unen por delante entre sí y forman la sínfisis púbica, lo que, sumado a la articulación de ambos huesos con el sacro por detrás, forma un anillo sólido, la pelvis ósea. Esta estructura tiene la importante función de dar protección a órganos de los sistemas genitourinario y digestivo, así como de servir de firme estructura arquitectónica para transmitir el peso de la parte superior del cuerpo hacia la parte libre de los miembros inferiores. Como puede observarse en la imagen, esta formación ósea está reforzada por potentes ligamentos, cuyas particularidades deberán precisar a través del estudio independiente. En la pelvis existe una cavidad que presenta dos porciones, la pelvis mayor y la menor, limitadas por el estrecho superior de la pelvis. La pelvis mayor se continúa sin límites precisos con la cavidad abdominal y son sus paredes las fosas ilíacas y las alas del sacro. Su límite inferior lo constituye el estrecho superior de la pelvis, a través del cual se continúa con la pelvis menor. El estrecho superior de la pelvis está constituido por la denominada línea terminal, integrada por el promontorio, los bordes anteriores de las alas del sacro, la línea arqueada, la cresta pectínea,
y el borde superior del pubis y la sínfisis púbica. Por debajo de este límite se encuentra la cavidad de la pelvis menor, cuya pared anterior está constituida por los huesos púbicos y la sínfisis púbica, la posterior por el sacro y el coxis, y lateralmente por los segmentos de los huesos coxales y los ligamentos que se extienden desde ellos hacia el sacro. La cavidad de la pelvis menor se extiende hasta la apertura inferior de la misma, la que está limitada por las ramas isquiopubianas, los tubérculos isquiáticos y los ligamentos que van desde el sacro a los huesos isquion y el coxis. La pelvis tiene gran importancia en el sexo femenino, ya que durante el parto el feto debe salir a través de ella, por lo que aún pequeñas deformaciones estructurales pueden provocar serios impedimentos durante el mismo. Con el inicio de la maduración sexual comienza la manifestación progresiva de las distinciones sexuales de la pelvis. Los huesos de la pelvis femenina son por lo general más delgados y lisos que los del hombre. Las alas de los huesos ilíacos están más desplegadas en la mujer y como consecuencia de ello, las distancias entre las espinas y crestas son mayores que en el hombre. El estrecho superior de la pelvis femenina es ovalado transversalmente, mientras que el del hombre lo es en sentido anteroposterior. El promontorio de la pelvis masculina es más saliente que el de la pelvis femenina. En el hombre, el sacro es relativamente estrecho y mucho más cóncavo. Por el contrario, el de la mujer es más ancho y más aplanado. El estrecho inferior pelviano en el hombre es considerablemente más angosto que en las mujeres. En estas, las tuberosidades isquiáticas se encuentran más apartadas una de la otra y el coxis es menos saliente hacia adelante. El lugar de conjunción de las ramas inferiores de los huesos pubis en la pelvis femenina bien desarrollada adquiere forma de arco, el arco del pubis, mientras que en la pelvis masculina está formando un ángulo agudo, el ángulo subpúbico. La cavidad de la pelvis menor tiene en el hombre forma de embudo. Por el contrario, en la mujer se asemeja más a un cilindro. Resumiendo, la pelvis femenina tiene más capacidad que la masculina. Al finalizar las orientaciones de estos contenidos, podemos formular las siguientes conclusiones. Las características morfofuncionales de los huesos y articulaciones del miembro superior se corresponden con los requerimientos físicos de las palancas de velocidad, típicas del funcionamiento de esta parte del esqueleto. Las características morfofuncionales de los huesos y articulaciones del miembro inferior se corresponden con los requerimientos físicos de palancas de velocidad, fuerza y equilibrio, propias del funcionamiento de esta parte del esqueleto. El esqueleto de la mano constituye un sistema biomecánico capaz de responder a diferentes exigencias funcionales, desde aquellas más primitivas hasta las que hacen posible la escritura o la ejecución de un instrumento musical, lo cual distingue a la mano como un excelente órgano de trabajo. El esqueleto del pie constituye un sistema biomecánico capaz de responder a las diferentes exigencias de la mecánica animal, tanto estática como cinética. La pelvis ósea constituye un estuche natural único, donde se combinan funciones de protección de órganos que aseguran la perpetuación de la especie con funciones mecánicas determinantes para la locomoción. Están observando una fotografía de la momia de Paracas, una representación genuina de la cultura precolombina, donde el esqueleto humano
está envuelto con tejidos típicos, a diferencia del organismo humano vivo, donde son los grupos musculares los que cubren los huesos y los ponen en movimiento. Precisamente al estudio de las características morfofuncionales del músculo como órgano se dedicarán las próximas actividades.